Buenos días, soy Manuel Curto Gracia, propietario del criadero de perros de presa Canarios, Irema Curto, Tenerife, Islas Canarias, España. Para empezar, una recomendación. La entrevista que le hace Constantino de Miguel, periodista muy veterano, se ha jubilado hace poco. Es un hombre muy competente. Yo lo he escuchado en varias entrevistas, podcast y podcast que él hace a otras personas de relevancia política, del mundo de la economía, de la geopolítica. Y aquí en este caso entrevista a Marcelo Gullo. Y yo le recomiendo esta entrevista. La he escuchado esta mañana, la había escuchado ya hace poco. Y esta mañana, mientras yo hacía mis ejercicios gimnásticos, la he estado escuchando. Porque no sé qué es lo que me pasa a mí, no sé lo que le pasará a los demás. Pero yo veo una cosa, o sea, veo un podcast, una entrevista, o leo un libro, y se me escapan muchas cosas, ¿no? Tengo una visión de conjunto, capto, pero luego, como me doy cuenta de esas lagunitas que me quedan, pues vuelvo otra vez a verlos, ¿no? Entrevistas, podcasts y libros. Hay libros que los he leído 2 o 3 veces, pero eso lo hace mucha gente, ¿no? Bien, entonces esta entrevista que le hace a Marcelo Gullo no tiene desperdicio y es interesante para cualquier persona, sea española, hispanoamericana, norteamericana, europea o donde quiera que sea. Muy interesante. Y Marcelo Gullo pone el dedo en la llaga de qué manera, pero no les voy a decir más. Las respuestas que él da con muchos argumentos basados en el conocimiento, en la propia experiencia, y como se ha documentado mucho para escribir sus libros y que en buena medida están relacionadas con el mundo de la hispanidad, o con la hispanidad, ¿no? Incluyendo España, todos los países de habla hispana. Bien, pues se titula, no, les pongo aquí, le he echado un pantallacito, ustedes lo tienen ahí, no tienen más que ir a este vídeo y escucharlo, los que quieran. Bien, luego, ahora ya vamos a entrar en materia. A ver si me aclaro yo aquí. Pues nada, Malik Tahara Salman, que según él ha comentado en alguno de los comentarios, es de origen marroquí, es marroquí, lo que pasa que él nació y se crió en Melilla, y por lo visto lleva tiempo en las Islas Canarias, y yo he entendido que en Fuerteventura. Bien, él ha comentado algunos de mis vídeos. En algún momento no le ha gustado lo que yo he dicho al mencionarlo. Por ejemplo, los perros del Atlas con respecto al perro de ganado majorero, mal llamado majorero. Y ahora he visto un comentario en el último vídeo que he visto que, bueno, me felicita por el vídeo. Yo pensé que ya no iba a comentar ninguno más, ni que siquiera siguiera viendo mis vídeos, cuando me dice que yo la había cagado, ¿no? Hablando en plata, un término que no sé, no viene mucho a cuento, pero bueno, hay personas que utilizan esos términos con mucha frecuencia en el argot cotidiano, en el habla cotidiana. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es así, cada cual habla como le parece y suelta estos exabruptos pues cuando le parece y según las circunstancias que a ellos no les gusten, ¿no? Bueno, pues entonces este señor o este joven, no lo conozco, no sé ni siquiera si es joven o no, me imagino que es joven. El perro de ganado majorero dice que es el padre del perro de presa canario. Bueno, yo no es que disienta, voy a intentar demostrar
que no está en lo cierto ni de lejos, ni de lejos. Voy a empezar diciendo que la inmensa mayoría de los perros de presa canarios que hay en las Islas Canarias y fuera de las Islas Canarias en todo el mundo, pues en su genética no está presente el perro majorero ni el perro de ganado majorero, porque yo ya empiezo a hacer distingos, ¿no? Una cosa es el perro majorero, que es esto que se está criando ahora, con sus conceptos, y como lo reconocieron por la Sociedad Canaria Española como perro majorero, no bardino majorero, porque como yo he insistido tanto durante muchos años, el señor Tariq Malik Tahara quizás ni siquiera había nacido cuando yo ya empecé a hablar de que no era correcto. Bardino escapa y majorero se le llama en el resto de las Islas Canarias cuando se refieren a ese perro ganadero, que vuelvo a repetirme, ¿no? Vuelvo a reiterar, el perro de ganado o perro majorero de nuestros días, donde quiera que los haya, nada o muy poco, sino muy poco tienen que ver ya con los perros de ganado majoreros que se mencionan en los acuerdos de los cabildos. Aquellos bravos mastines del país que dice el historiador Viera y Clavijo del siglo XVIII. Nacido en el Realejo, aquí, en el norte de la isla, de origen portugués, fraile. Entonces, un hombre muy culto, muy letrado, y bueno, se le considera, no yo, los que realmente saben mucho más que yo de esto, de la historia de Canarias, es considerado como el historiador más importante, más completo, el que más abarca de la historia de Canarias, y de Canarias en relación con otros países y con la península ibérica, pues es Viera y Clavijo. Bien, entonces, en el actual perro de presa canario de hace décadas, no está presente, lo he dicho en muchas ocasiones, no está presente el perro majorero ni el perro de ganado majorero. Perdón un segundito, que me doy cuenta que vengo de mis tareas, y claro, cuando ando con los perros pues se me nublan un poquito, y ahora me estoy dando cuenta que no veo muy bien. No es que no vea, lo veo así medio borroso. Bien, entonces no tiene nada que ver con estos perros. Y los perros que, si los han utilizado algún perro de estos majoreros de poco para acá, pues más me da la razón, porque esto no mejora al perro de presa canario. Estos chuchillos que ahora le llaman perros majoreros, que se presentan a muestras y a exposiciones desde que se reconoció por la Sociedad Canaria Española, esto no mejora al perro de presa canario. Es imposible. Lo cual no quiere decir, como ya he comentado recientemente y tiempo atrás, puede haber algún ejemplar, como Arico, que lo he mencionado en varias ocasiones, que lo castraron porque por lo visto temían que se fuera buscando perras por ahí, me parece que ni siquiera se había ido, y lo castraron. Yo hubiese pagado por ese perro mucho dinero, con tal de hacerme con él, pero bueno, como era un perro de familia, ni se me ocurrió ofrecer dinero, porque yo no traté con ellos, fueron mi nuera y mi hijo, ¿no? Entonces, mi nuera es conocida o amiga de una joven, hija de los propietarios del perro Arico, ¿no? Esta joven, por lo visto, está en la Universidad de Gran Canaria estudiando no sé qué. Bien, pues entonces lo castraron. Perros como ese pueden mejorar debidamente utilizado. Y el perro que yo he mencionado en algún momento, que procedía de Pozo Negro, de los del Cabildo de Pozo Negro en Fuerteventura, que lo tenía aquí Tato Mesa, aquí muy cerquita de donde vivo yo. Bueno, pues yo no sé las perras que pudo cubrir ese perro aquí, ni qué tipo de perras. Yo no tuve la perra adecuada para cubrir con ese perro.
Y entonces, bueno, pues ese perro acabó muriendo, me parece que relativamente joven. Ese perro moriría con 7 años, como mucho. Pero claro, como he comentado en alguna ocasión, últimamente, pues claro, son perros que viven ahí amarrados con una cadena, están como perros de puerta para guardar la entrada, para guardar el paso del camino, que está ahí mismo en la finca, muy delimitado, está aquí muy cerquita. Aquí en el rodeo se llama eso. Tato Mesa es antiguo boyero, sigue siendo boyero, un boyero, o sea, que tiene bueyero, que tiene vacas bastas, ha tenido, me parece, también vacas de leche, y bueno, pues ese también podía haber sido un candidato para mejorar. Uno que tuvo, que hace muchos años se lo vi a Juan Fuentes, que lo he mencionado, el único perro de calidad que yo le vi a don Juan Fuentes Tavares. Fuera de ese perro, aunque criaron con él, a saber con qué perras, ¿no? Pero yo el único perro que le vi aceptable cuando yo lo comparo con los perros aquellos que tenía Castito Berriel, el veterinario, hace muchos años, cuando él era joven, que ya no es tan joven, ya su nombre de unos, calculo yo, casi 60 años, ¿no? Yo lo conocí cuando había terminado la carrera, hacía poco, la carrera de veterinaria. Bueno, pues, bueno, pero se salvaban. Otro perro que tuvo a José el Carnicero en Fuerteventura, que yo lo quise comprar por 100.000 pesetas. No era el perro de antes, pero sí, y era un perro muy bravo. Estaba conmigo, fuimos a verlo, Agustín López Melo, Clemente Reyes Santana, Manuel Martín Betancourt, Casiano Hernández Niebla, si no recuerdo mal, Antonio Navarro, que ya falleció. Y bueno, tuvimos que subir a una azotea de una casa paralela para poderlo ver encima de la azotea de donde estaba, de la propiedad del edificio donde lo tenía José el Carnicero. José me parece que se llamaba. Bueno, yo lo quise comprar, no me lo quisieron vender. Bueno, pero de esos ya hoy en día quizás hay alguno. Pero yo por lo que he visto por ahí y por los que yo le he visto, los que se presentan a muestras en FEAGA, en Tefía, cuando se realiza la feria de ganado, maquinaria agrícola y que presentan perros, allí yo no he visto en el vídeo ningún perro. Y un amigo mío, el albañil, que vive muy cerca de aquí, que tuvo un perro bastante bueno, y que ahora tiene un perro de presa de los míos, que ya tendrá como 4 o 5 años, bueno, pues él estuvo allí el año pasado y cuando vino me lo comentó, que no le sorprendieron gratamente esos perros. Y eso que este señor no entiende mucho de perros, pero sí que ha visto algún perro majorero. Y él tuvo uno. Y él vio los perros de unos conocidos de él, que son de Lanzarote, y que tienen, por lo visto, perros de esos aquí en Tenerife. O sea, que tiene una idea de lo que hay ahora. Y ayer mismo, ahora que me acuerdo, nos encontramos con Ricardo, el nieto, Ricardo de la Paz, se llama así, de la Paz, que vive aquí, yo lo conozco desde niño y ahora tiene 51 o 52 años, niño pequeño, de cuando yo compré esta finca aquí. Bueno, pues nosotros estábamos arrojando basura en el contenedor, en la carretera, ahí, aquí cerquita. Y entonces bajaba él de darle de comer seguramente a los perros que tiene en la propiedad que era de Pancho el Rey, que yo lo he mencionado en algunos de mis vídeos y en mi libro está también. Bueno, pues él sin bajarse del automóvil y nosotros allí arrojando la basura, estuvimos hablando nada, un momentito porque venían automóviles por abajo y por arriba y teníamos que desalojar la carretera, arrimarnos, ¿no? Y le pregunté, ¿has localizado algún perro? Dice, ¿qué va? No hay nada, no hay nada. Y él siempre ha estado pendiente porque él tuvo uno muy bueno que yo le regalé para el tío, pero que ya murió hace ese perro muchos años, y no sacaron cría en pureza, o sea, majorero con perro de ganado majorero con perro de ganado majorero, sacaron con una perra de presa que yo le regalé, eso lo he comentado en un vídeo, y de ahí sacaron perros, por ejemplo, como Tejero, que era un perro que me imagino que se le murió a él de viejo, y ese perro era un perro muy bravo, muy valiente, tenía muy buen físico, muy buena apariencia, pero ya no era el perro de ganado majorero, ni era perro de presa, era un mestizo, entre perro de presa canario de los de Irema Curtó y perro de ganado majorero de los de Manuel Curtó, que procedían de los que yo me traje de Fuerteventura de Ramón Sosa Roger. Bien, entonces,
El perro majorero, como dice Malik Tajara Salman, no es el padre del perro de presa canario. No. Incluso en mis perros de presa, el porcentaje que tiene de perro de ganado majorero, que es de varias generaciones atrás, es muy poco. Y lo deseable es que sea muy poco. Es la pimienta, diríamos, ¿no? Que le pone uno en la raza, en la genética del perro, cuando es muy bueno ese perro. Ahora, como cargue uno mucho a mano, pues se encuentra que en lugar de un moloso, el perro de presa se convertirá en un mestizo de perro de ganado majorero con perro de presa. Ahora, si uno lo que pretende es el instinto de guarda, ese nervio, esa alegría, esa inteligencia, pues esa rusticidad en el pelo, esas bocas, pues entonces hay que cruzar con una buena perra de presa que cuadre el cruce. Pues esa es otra cosa, ya lo he mencionado yo anteriormente. Que cuadre el cruce. Porque si no, mal asunto. Y luego ya el 50% de presa y majorero, un producto, lo más destacado, macho, se le pone a otra perra de presa. Y si deja uno una hembra, la cruzará con un perro de presa moloso, fuerte, más grande, porque el perro de ganado majorero de nuestros días no llegan a 40 kilos. Cuando estos perros eran mucho más grandes. A mí me lo dijeron en Fuerteventura en muchas ocasiones. Hoy en día no hay ningún perro majorero grande. Casi que ni medianito. Son perritos, unos tendrán más físico que el otro, pero nada que ver con el perro de ganado majorero que ha aparecido en el vídeo mío de ayer, que se ve Triana, una perra de presa mía, un perro mastín, la silueta de un mastín canario, de lo mío, porque no hay otros, y luego está Tarajal. Ese perro ya no existe hoy. Ese perro es hijo, nieto, bisnieto de los perros de Ramón Sosa Roger, y arrastra un poco cerca, la abuela o algo así, de una perra llamada Colilla, que la tenían aquí una aparejadora, Conchita, muy vecina mía, y Álvaro, que yo lo conocí con 21 años en Barcelona, cuando yo estaba en una residencia de estudiantes, y a él lo conocí en aquella época. Bueno, y este señor pues tiene mi edad, ahora tendrá 80 años. Bien, entonces ese perro era un perro, Major II, por ejemplo, que hay fotografías mías en internet, las pueden ver, Major II, Direma Curtó, pues el padre era de Ramón Sosa Roger, Major I, y la madre era la Colilla, y Bardina I, que está en el tríptico mío, que lo han podido ver ustedes ahí, que yo he mostrado el tríptico cuando hablo del perro de ganado majorero. Esa perra es hermana de Major II, hija de Major I. El perro que tengo yo aquí en la fotografía conmigo, de capa gris, que por mis manos no ha pasado un perro de ganado majorero con el coraje de este perro gris. Ese perro no había quien lo echara para atrás. Y en una pelea con otro perro, porque no es que yo lo echara a pelear, pero yo recuerdo que lo comenté en un vídeo, yo tenía un Doberman espectacular, impresionante, con un temperamento, con un físico. Bueno, pues por un descuido mío, cuando yo compré esta finca, al poquito, meses después, se me agarraron a pelear aquí el Major I, que era menos perro que el Doberman. El Doberman era más perro, más robusto. Pero amigo, el perro este, la cosa quedó en tablas. El Doberman no pudo con él y este no pudo con el Doberman, y ya ha llegado un momento, logré separarlos y ha ido muy buenas. Bien, pues ese coraje es lo que le aporta el perro de ganado majorero. Imagínense ustedes lo que sería el perro de ganado majorero que menciona Viera y Clavijo, bravos mastines del país. Aquellos perros
de los que descendían aquellos dos hermanos de 7 u 8 años de Castito Berriel en la casa de los abuelos. Eso era lo que más se le aproximaba. Y alguno más que fotografié yo en aquellas fechas, pero hoy en día esos perros no existen. No existen. Y como los recuperadores de la raza de Fuerteventura y de donde quiera que sea, pero sobre todo de Fuerteventura, pues han utilizado unos perros sin el conocimiento necesario para ir eliminando lo que no tiene que ver con la raza e ir seleccionando para la reproducción lo que sí tiene o se asemeja a la raza. Y claro, en una camada, pues hay que discriminar. Estos no y estos sí. Y después de varias generaciones se puede llegar a algo muy concreto y muy positivo. Por ejemplo, los perros de ganado, los perros majoreros, porque de ganado ellos nunca le llamaron perro de ganado. En Santa María de Guía, al lado de Galdar, en Gran Canaria, que fui yo con don Clemente Reyes Santana a verlos, y por eso yo conocí a Salustiano, que ya murió hace unos años. Bueno, pues los perros que tenía ese señor tampoco eran. Tenía dos machos, uno más aparente que el otro, pero que no eran perros realmente de calidad. No lo eran, que yo le regalé una hembrita que tampoco era muy allá. No era de mucha calidad, pero bueno, de lo que había en aquel momento, pues era buena. Bueno, no había otra cosa tampoco, ¿no? Entonces, el perro majorero no es el padre del perro de presa canario. Y la inmensa mayoría de los perros de presa canarios que existen en el mundo no tienen ni nada, ni un solo gen del perro majorero, y mucho menos del perro de ganado majorero, que ahí estamos hablando ya más raza, más pureza. Y la pureza, claro que existe, porque yo he escuchado en algún vídeo, no sé cuántos, que no existe el perro puro. No, perdone, ¿qué entienden por perro puro? Un pastor alemán que tiene el libro de orígenes cerrado desde hace muchos años, muchas décadas. Eso es una raza pura, se considera una raza pura, porque durante muchos años no se ha cruzado con otras razas. Se ha ido fijando un tipo, un prototipo, y se ha ido homogenizando. Y lo mismo ha pasado con muchísimas otras razas que no se ha mestizado, porque hay controles, tienen libro de orígenes y hay unos controles. Ahora, cuando son perros que se reproducen por ahí, yo qué sé, por el Cáucaso, por donde quiera que sea, y a lo mejor una perra la cubre otro perro y luego ellos siguen trabajando, o el mastín español. Mastín español, pues imagínense, no digo que todos arrastren de las razas que se comenta por ahí y que a mí me han comentado allí, ¿no? Cruces que se hicieron con mastín inglés, con San Bernardo, yo qué sé, con lo que fuera. Y ahora están allí también los cangales y hay algo metido ahí, pero eso ha contaminado todo. Yo pienso que no. Yo pienso que no. Bueno, pues entonces ya dejamos esto aparcado, aclarado. Yo espero que no se sigan haciendo afirmaciones rotundas sin conocimiento, porque eso es mucha osadía, y dicen que la ignorancia es la que gesta la osadía, ¿no? Se ponen a hacer afirmaciones que no es verdad así, y que nadie me interprete mal y que nadie se sienta ofendido, pero claro, ignorancia es de ignorar. Bueno, ahora vamos a otro tema que esta mañana, a primera hora digo yo, a las 8 de la mañana, mi hijo Manuel me comentaba, en plan jocoso, un poco así riéndose, ¿no?, que por lo visto un criador norteamericano, me parece que me dijo norteamericano, de perros de presa canaria, dice que tiene muy buenas instalaciones. Yo no sé a quién se refiere, no tengo ni idea, porque mi hijo ni por internet pues conoce mucho más que yo. Y entonces este señor, por lo visto, tiene muy buenas instalaciones. Y preguntaba vía internet, no sé a quién, de Canarias, no sé si de Tenerife o de Gran Canaria, a una persona que le respondió, porque preguntaba que qué opinión les merecía la capa negra en el perro de presa canario. Y entonces, al parecer, le ha salido un canario, no un canario silvestre, de estos que se meten en las jaulas,
Pero algunas de las personas que opinan en los términos que voy a referirme ahora, a lo mejor que estuvieran encerraditos en una jaulita, para que no contaminen el ambiente, porque es que dicen cada cosa que son disparates producto de la ignorancia o del interés. O del interés. Entonces, aquí tomé nota, por eso estoy mirando para acá, para no salirme del guión. Hoy me tracé puntos, 3 puntos, básicamente. Entonces, este señor de Canarias le habla en unos términos despectivos del perro de presa canario, resumiendo que el perro de presa canario ha sido siempre leonado, arena y de capa bardina. No dice de capa bardina, sino atigrada. Este señor no está puesto en los términos de aquí, del campo de las Islas Canarias. En las Islas Canarias, a un perro de capa que llaman atigrada, que eso viene por la cinofilia moderna, por las exposiciones, bien, pues se le llamó siempre bardino. Y verdino es de generación de bardino. Y bardino, como he dicho muchas veces, basándome en diccionario de Corominas y Pascual, es de origen incierto. Y ya en el siglo XV hay textos publicados en Aragón, en León, donde se menciona la palabra bardino. Eso según Corominas y Pascual. Y luego barcino, del árabe baraxa, vuelvo a lo mismo. Pero claro, estas personas que tanto saben, todo esto se lo saltan a la torera. Y si lo ha dicho Manuel Curtó, más se lo saltan a la torera. Pues eso va en detrimento de sus conocimientos, porque siguen empeñados en mantenerse en la ignorancia solo por no querer aceptar que Manuel Curtó está documentado y ellos no lo están. Entonces intentan defender unas tesis que no son tesis, son topiquillos de ir por la calle, ¿no? Entonces le dice que no, y además que los perros negros, eso son de mastín napolitano y de cane corso. Alto ahí. Y yo le recomiendo a quien se interese por el tema que vea mis 2 vídeos dedicados exclusivamente a la capa negra, y aquellas personas que tengan interés, y no prejuicio, sino interés, pues que vayan a estos vídeos, que es la capa negra en el perro de presa canario, y la capa negra en el perro de presa canario, de 2 fechas distintas. Una es de hace 5 años, que ha recibido 18.000 visitas, y luego el otro es 3 años después, de hace 2 años, que hablo la capa negra otra vez, bien, que ha recibido 8.900 visualizaciones. Bien, pues esto, aquí lo tienen, si están interesados, entren en Manuel Curtó, la capa negra. Una corrección, que estando escuchando que ya eso, en un vídeo posterior al de hace 5 años, hubo ahí un lapsus, un error. Cuando digo yo que que la conquista de Canarias se termina en 1447, que era eso error, ¿no? Luego ya lo corregí yo en un vídeo posterior, probablemente al siguiente lo corregí, ¿no? Porque me di cuenta de eso, ¿no? La conquista de Canarias se finaliza en Tenerife en 1496. Hay autores que dicen que ya concluida estaba, aunque había algún punto de resistencia por parte de los indígenas, de los alzados, de tal igual, pero que se había concluido ya en 1495. Bien, he tomado nota para no equivocarme. Entonces, la capa negra. Mastín napolitano, yo lo he comentado en el segundo vídeo, no recuerdo si en el primero también, el de hace 5 años, pero en el segundo sí, porque lo he estado viendo un poquito esta mañana. Hablo de una perra, que eso ya lo he hablado en distintas ocasiones y lo escribí, y está en el libro de hace mucho, del 91, imagínense ustedes. Bueno, pues yo allí mencioné
las dos parejas, dos machos y dos hembras que compró en Italia, en Nápoles, Gustavo Rodríguez, llevó dos hembras, una negra azabache que la vi yo en las perreras de Gustavo Rodríguez. Y luego, cuando se desprendió de estos mastines italianos, napolitanos, pues la perra la vi yo en la finca de Manuel Alemán, el antiguo luchador que murió hace muchos años, que era carnicero, como los padres, los abuelos eran carniceros, todo de profesión. Bueno, eso se heredaba, era de familia. Bien, entonces esa mastina la vi yo allí. Incluso la cruzó Manuel Alemán con un Doberman. Y luego la cruzó con no sé qué cosas más. Bien, pues de esa perra mastina podía ser hijo de alguno de los cruces que hizo Manuel Alemán, un perro que tenía un joven conocido o amigo de don Clemente Reyes Santana, porque yo lo conocí de la mano de don Clemente Reyes Santana con otras personas más que estuvimos allí, que estaba Agustín López Melo, etcétera, etcétera, etcétera. Y me parece que también estaba Óscar Muñoz de las Nieves, que perteneció al club, y me parece que llegó a ser hasta socio del club que había fundado y presidido José Rivero, lo que llamaban Pepito el Cojo, porque el hombre tenía una cojera, ¿no? No sé si de algún accidente o lo que murió hace ya muchos años. Bueno, pues entonces ese joven tenía un perro macho de capa negra. Él sabría el origen, pero yo no me preocupé tampoco en aquel entonces uno no estaba tan pendiente del origen, ¿no? Y entonces ese perro podría ser producto de la mastina napolitana. No lo afirmo. Podía ser también de un dogo alemán o gran danés negro. Ahora, quizá era de la mastina napolitana, porque sería el 50%, y el dogo alemán se le nota mucho, porque el dogo alemán no es un perro masivo, no es un moloso, se le llama que está dentro del grupo 2, pero no es un moloso, porque tiene el costillar plano, profundo, bajo, la cabeza muy alargada, muy huesuda, sin maseteros en los laterales de las mandíbulas, los rabos largos, finos, altos, espigados, y aquel perro no tenía las características de un mestizo de dogo alemán, podría ser de la mastina napolitana. En aquella época no había otra cosa, no había mucho donde elegir. Bien. Entonces aquel perro cubrió una perra de Miguel Ángel Pichón, Miguel Ángel González, que fue presidente del Club del Prese Canario. Él y Manuel Martín Bettencourt eran uña y carne. Manuel Martín Bettencourt era el que dominaba el cotarro y el otro era el perrito faldero de Manuel Martín Bettencourt. Eran muy amigos, pero desde el principio, porque los dos vivían en La Laguna. Ahora ya Manuel Martín Bettencourt vive en Santa Cruz, que es donde él nació. Luego se crió en La Laguna y desde que se divorció y vendió su chalet de La Laguna, pues se estableció, compró o algo, lo que quiera que fuera, un piso en Santa Cruz, y allí en Santa Cruz vive, no sé dónde, no tengo ni idea, ni me interesa, pero en fin, que sé que vive en Santa Cruz. Y Miguel Ángel sigue en La Laguna, con una diferencia, como nos pasa a todos. Han ido pasando los años y de ser un joven moreno con pelito negro, delgadito, a ser un hombre ya desde hace años grueso, calvito. Bueno, pues hay muchas personas que lo de quedarse calvo pues no tendrá mucho que ver con la calviz, digo, con la alimentación, pero sí lo de ir inflándose, eso tiene que ver con varios factores que tienen que ver con la falta de ejercicio y con la alimentación y con la cerveza. Vale, pero cada cual vive como le da la gana. Entonces, y yo no me voy a meter en el pellejo de nadie. Entonces, por ahí. Pero el perro de presa canario que hoy conocemos de capa negra no le viene del mastín napolitano. Es más, nada de cane corso. Aquí el cane corso, si hay alguno en la isla, yo tuve noticias de uno hace 3 o 4 años, que lo tenía alguien por aquí, por el noroeste de la isla, por el puerto de la Cruz o no sé dónde, pero ese perro seguro que no cubrió ninguna perra ni nada, de un particular o de una señora. Bien, y yo aquí no tengo ninguna noticia del cane corso que haya cubierto perras de presa y que hayan fijado la capa negra, porque no.
sí de capa negra, perdón, sí del dogo alemán. Ya lo he dicho yo en estos dos trabajos, en estos dos vídeos, que ya yo lo había publicado en el periódico, digo, en el libro del 91. Ahí está. ¿Eh? Entonces, luego intentaron. Miguel Ángel, la perra le parió 5 cachorritos aquí en el Rodeo, cerca de donde yo vivo, y me llamó por teléfono cuando estábamos en buenas relaciones con la gente del club, la presidencia y eso. Pues entonces me llamó si yo podía ir por su casa para seleccionar el perrito, que él quería un macho, a ver cuál me parecía a mí el más prometedor para él dejarlo para la cría. Entonces, si yo no recuerdo mal, había 2 machos negros, me parece a mí. Uno sé que era negro, macho. Y total, no sé si eran 3 machos, 2 negros y uno de capa bardina, o 2, sí, 2, y lo demás eran 2 hembras. O había 2 machos nada más y 3 hembras, no sé. Bueno, entonces yo le dije, mira, yo me quedaría con uno negro. No por el hecho de que fuera negro. Yo no fui a la capa, fui al prototipo, a la moloseidad, ¿no? Que pareciera un perro de presa canario. La perra venía en buena medida, en buena medida, totalmente, de mis perros, de los primeros de la época, displásica. Y él crió con esa perra. Yo se lo dije, digo, mira, criar con esto. Pero bueno, esta gente, como he dicho en algún vídeo, ellos no paraban en eso. Esto no lo tenían en cuenta. Sabían que sí, que había que refiar, criar con perras, pero claro, si quitaban los perros, machos o hembras que tuvieran displasia cadera, se quedaban sin nada, porque como no había habido selección, pues ese fue el problema, ¿no? Yo ya he comentado en alguna ocasión que llevaron como unos 20 y pico perros, 22, 23, aquí a don Miguel Ángel Morales Bello, en La Laguna, que perteneció al club, no a la directiva, pero sí socio, y le llevaron allí varios perros. Yo lo sé por el mismo Miguel Ángel veterinario, que se jubiló ya hace unos años. Él tendrá ahora 69 años. Yo le llevo 11 años y no estoy equivocado. Bueno, pues según me comentó él, allí llevaron una serie de perros, entre ellos perros premiados que habían sido campeones de monográfica. Uno de color arena, de urbano, se fue campeón de monográfica. Una perra que venía de mis perros, en parte de mis perros de presa, porque en aquella época raro era el perro que no tuviera de mi genética, de mis perros. Raro, muy raro, que era lo que había. Entonces partieron con esos perros. Manuel Martín Bettencourt, Urbano, toda esta gente, de eso fueron sacando perros. Bien, pues entonces crió Miguel Ángel con ese perro, que ha dicho que la madre era displásica, ¿no? Crió con ese perro negro, pues no lo sé, no tuve noticia ninguna, quizás sí, pero me da la impresión de que no sacaron nada. Y en un determinado momento se plantearon en la directiva del club, Manuel Martín Bettencourt, Miguel Ángel Pichón y alguien más, y yo lo supe por gente de la directiva, porque además unos se traicionaban a otros. A mí me ponían a caldo constantemente, pero luego resulta que hablaban conmigo a espaldas de los demás y me contaban cosas. Entre ellos, pues algunos que ya he mencionado, ¿no? En vídeos atrás, no vamos a seguir en lo mismo. Entonces, bueno, pues ellos se plantearon utilizar el American Pitbull de capa negra. El American Pitbull aquí se conocía muy poco en aquellas épocas, en aquellos años, y había muy poco. Bulldog inglés se utilizaba más, aquí estaba Pedro Martín del Río, el cruce que hice yo con el perro de tallo, el gruñón, que era el mejor perro en aquellos momentos, y bueno, yo pienso que fue el mejor perro que vino aquí de Bulldog. Luego vinieron ya esos sapos que no pueden ni caminar, displásicos perdidos, faltos de vitalidad, falto de todo. Bien, pues cruzaron con Bulldog inglés porque Miguel Ángel Pichón me llevó en una ocasión, en esas fechas que estábamos en buenas relaciones, al colegio Luther King, aquí en La Laguna,
para que viera yo un perro que era producto de un cruce que ellos habían hecho con un bulldog no sé de quién. Y allí estaba el perro, un petaquito, como son los cruces de bulldog inglés, y según la perra que le pongan, claro, porque si le ponen una perra grande que tuviera bastante de dogo alemán en aquellas fechas, pues hubiesen sacado perros más grandes, ¿no? Pero ese quedó pues medianito, y no sé lo que sacaron de él. Pero luego, como yo ya digo en el primer artículo de hace 5 años y el otro que hablo de la capa negra, le viene realmente del dogo alemán negro. Y en Gran Canaria lo que más hay son descendientes directos de Caso, y Caso era que yo lo regalé con 10 años a Ezequiel, y Ezequiel se lo vendió. Algún negocio hizo con Roberto, que entonces se dedicaba a la cría de perros, de presa, y para la exportación, y luego lo dejó y sigue con las cabras, porque él es muy aficionado a las cabras y tiene un montón de cabras para la explotación lechera, un montón de machos, cabríos, tenía como unas 1500 cabras, en fin. Y un día lo visité yo con José Enríquez, el delineante, que ya lo he mencionado yo varias veces en mis vídeos, ¿no? Bien, pues ese caso fue a parar a Gran Canaria. En Gran Canaria, aquí no sacaron cría, porque el perro no cubría porque tenía sus años, pero llegó a Gran Canaria y automáticamente un veterinario inseminó, si no estoy equivocado, 2 perras. Y de ahí sacaron capa negra, porque yo los vi allí porque me lo dijo el veterinario, que me parece que fue el que hizo las inseminaciones, ¿no? Y entonces allí hay, de lo que hay de capa negra, es de Caso y de la familia de Caso de perras que yo mandé para allá. Y eso no tiene nada que ver con el cane corso. Aquí el cane corso no se introdujo. Aquí, en el supuesto caso que hubiera algún descendiente de la mastina napolitana negra, pero que no, yo no vi que hubiera, quizá del Club de Gran Canaria en aquellos años cuando se hizo el primer registro en el recinto ferial, arriba en Escaleritas, pues allí había perros de capa negra. Quizá porque en aquellas fechas no había llegado Caso a Gran Canaria, ni mucho menos, eso fue mucho después. Pues quizás alguno de esos perros de capa negra, de los que varios que se presentaron, de los del club de allí, tuvieran que ver con la perra esa mastina napolitana, o tuvieran que ver con el tinto, o con el tinto que lo tuvo Demetrio Trujillo, de luego lo tuvo Agustín López Melo, pero a mí me da la impresión de que no venían por ahí, no iban por ahí los tiros. Podía ser del Moreno, ambos de abajo de vecindario, del sur. El otro día estábamos hablando, otra vez más, unos amigos y yo, que si esos perros venían de no sé qué y tal. Digo, no, aquello sería de dogo alemán. De dogo alemán, pero ¿cuánto tenían Moreno y Tinto de dogo alemán? Pues no lo sabemos. Sí sabemos que Tinto cubrió una perra que tenía mucho Bull Terrier, o fue una perra Bull Terrier. Tinto con una perra Bull Terrier de Demetrio Trujillo, que la fotografía está en mi libro. Un perro con orejas cortadas y está Demetrio Trujillo allí, y ese perro era del Tinto. Entonces, de capa negra de aquellos años atrás y de lo que se presentó en el primer registro de raza, podrían ser de esos perros. Ahora, ¿se podría investigar? Pues no sé a lo que se podría llegar en la investigación, no tengo ni idea. Pero yo no me he molestado en ir a ver allí, pues porque no vivo en Gran Canaria. Allí algunos sabrá algo, y a veces le dicen a uno unas cosas y luego no coinciden con la realidad. Entonces, claro, yo todo lo que no sea datos fidedignos, pues no me sirven. No me sirven. Yo puedo decir de dónde vienen mis perros. La capa negra viene de dogo alemán. Ya lo he dicho en algún vídeo, ¿no? Y nada más, pero no de cane corso. El cane corso aquí no ha tenido influencia ninguna. Nada, nada, nada. ¿Por qué? Hombre, pues yo me imagino que es porque aquí ha habido mucho perro de presa canario. Ahora hay muchos menos. Pero cuando fue el boom
¿no? Esa eclosión de esa gran afición que se despertó, que, bueno, hubo 2 décadas que todo el mundo eran expertos y todo el mundo criaba, sin tener en cuenta el estándar ni nada, y venga exposiciones, venga muestras, venga, luego ya empezaron las monográficas, los registros, en fin, pero todo eso ha ido declinando y se ha cumplido lo que yo ya vaticiné hace muchos años. El futuro del perro de presa canario ponía como símil el pastor alemán, salvando las grandes diferencias, porque el pastor alemán en Alemania había sido una raza creada a finales del siglo XIX de la mano de Max von Stephanitz y Meyer, una cosa muy bien enfocada, ¿no? Y entonces eso siguió, fundaron el club era un club y además que fue mejorando con los años, ¿no? Eran muy estrictos, muy rigurosos en sus registros, en las camadas, y al llegar la década de los 70 había que radiografiar todas las caderas, luego ya empezaron con los codos, las bocas completas, nada de falta de premolares, nada de monorquidias, que lo he dicho ya en algún vídeo últimamente, que ya lo había yo también expuesto tiempo atrás. Bueno, pues entonces hubo un boom también, pero no una moda con respecto al pastor alemán, sino que como era en aquella época no había perros funcionales como el pastor alemán, pues el pastor alemán se convirtió en el rey. Luego, muchos años después, empezaron con el Malinois. El Malinois, bueno, ayer lo estaba hablando yo con un señor que trabaja aquí en el centro penitenciario con presos, ¿no? Y tiene una pastora alemana muy bonita, me gusta mucho, y la traen aquí al hotel y luego se la llevan, luego cuando se va de vacaciones este señor, cuando está dado de baja, la deja aquí en el hotel nuestro, canino, y estuvimos charlando un ratito, ¿no? La perra es muy bonita, no es 100% de trabajo, pero sí que cumple sus funciones para detectar, yo le pregunté ayer, para detectar droga. Bien, entonces uno ve esa construcción llamada perro pastor alemán, esa fijación genética, eso es pureza racial. Sin duda. Entonces eso se logró, pero con el perro de presa canario ha habido un desbarajuste aquí, una irresponsabilidad, gente que se metió en todo esto, que no eran conocedores y todo el mundo criaba, y luego esto ha ido decayendo, y así como el pastor alemán tuvo una proyección internacional de forma progresiva, extraordinaria, bueno, pues el perro de presa canario, como todo evoluciona a una velocidad de vértigo, pues ya hoy en día, pues imagínense, pueden comprar vía internet en cualquier parte del mundo. A mí me pueden comprar perros desde donde quiera que sea. Luego el problema está en enviarlos, por ejemplo, a Turquía. O al Indostán, que un caprichoso millonario quiera un perro. Pues bueno, pues si viene aquí y se lo lleva, pues muy bien, pero si hay que mandarlo a Turquía, lo hemos intentado, no yo, mi hijo, y es un problema, y luego hay una serie de papeleos y de historias. Lo más fácil para nosotros es aquí en Europa. Y en Estados Unidos ahora me decía mi hijo que solamente hay 2 destinos, a 2 ciudades de Norteamérica. Entonces, si quieren un perro de presa canario nuestro, tienen que ir a uno de esos 2 aeropuertos a recogerlo. Si no, no hay manera. Porque lo hemos intentado. Hace unos años sí se podían mandar a distintos aeropuertos y ahora mismo pues la cosa está muy complicada. Bien. Pero, como ya he dicho anteriormente y me sigo manteniendo en ello, el futuro está fuera. La consciencia de raza la viven muchos criadores fuera de aquí. Y otros que crían eso que yo vengo denunciando, pseudo presas canarios, ¿no? Grandes, babosos, que no tienen nada que ver con el perro de presa canario. Pero bueno, eso, como dice un comentarista, somos muchos los que sabemos que todo lo que se vende por ahí no es presa canario. Claro, ni en Canarias. Ni en Canarias, yo lo he dicho. Lo he venido manifestando o denunciando de viva voz y en artículos que publicaba en internet y antes en revistas, que eso no es el perro de presa canario. Y hay que seguir defendiendo el perro de presa canario, ¿no? El prototípico, no que sacan una cría con esto, con aquello, de presa canario para poder vender los cachorros, no. Entonces, volviendo a lo mismo, mastín napolitano, aquella perra, quizá. ¿Qué queda de aquella perra desde hace generaciones en la genética de los perros de presa que se han estado criando? Pues probablemente nada.
por ejemplo, que en un perro de presa canario de las Islas Canarias o de fuera de las Islas Canarias, que descienda en un 5% de aquel perro, de aquella perra, ¿qué significa eso? Pues prácticamente nada. Nada. Es como aquel estudio genético que nos hicimos, 3 personas, una joven alumna mía de equitación, el novio y yo, y le daba un 3% de Nigeria. Claro, este joven no habrá, si se reproduce porque no se va a reproducir, porque no quiere hijos, pues no, es imposible que haya un salto atávico y aparezca un hijo negro, o más o menos oscuro, imposible. ¿Por qué? Porque tiene muchísimo más peso el otro porcentaje que está ahí presente. Por ejemplo, del indígena me parece que tenía un 12%, no te dice indígena canario, te dice desde el noroeste de África, del norte, o sea Marruecos, hasta Egipto, de todas esas tribus durante X tiempo, ¿no? Habría que remontarse, pues vaya a saber, 1500 años, y quizá un poco más, quizá un poco menos. Bien. Entonces, bueno, pues yo pienso que ya con esto vamos servidos, con estos puntos que he intentado yo informar, porque es informar, que la gente sepa que no ha habido cane corso, solamente porque un señor por su boquita lanza unos exabruptos y menospreciando la capa negra, que aquí ha sido siempre, pues no. Ya verán ahí, en mis 2 trabajos, que la capa negra aquí en Canarias es antigua de siglos. Desde los perros de presa de España peninsular, cuando se conquistan las Islas Canarias, ya había capa negra, que se introdujo aquí. Pero es que los perros de presa canario modernos, como yo les llamo modernos, de la década, finales de la década de los 70 para acá, tengan que ver con aquellos de hace siglos, nada. Simplemente que lo que yo digo es que la capa negra la había ya desde el principio de la conquista. Y luego, cuando las pechadas de los años 40, años 50, ahí se cruzaban dogo alemán negro con dogo alemán gris, con dogo alemán manchado, arlequín, atigrado, leonado, porque son varias las capas, y lo son desde hace muchas generaciones de dogos alemanes. Bien, y luego lo que yo ya he hablado, leonados uniformes, pues tampoco era raro un perro que tuviera esa capa. La capa bardina sí, porque se cruzaban para sacar perros de pelea, pues los perros de ganado de Fuerteventura, los perros de ganado de Gran Canaria, de Tenerife, el mastín español, que aquí siempre se trajeron mastines, siempre mastines para acá. Y como dice Viera Clavijo, una vez más, los perros más comunes en Canarias son mastines. Y en Fuerteventura la caza de los asnos salvajes eran con bravos mastines del país, lo dice Viera Clavijo. Y como ya he dicho en un vídeo anterior, esta persona o estas personas que dicen que me repito mucho, pues yo ya demuestro ahí que la humanidad, como todas las especies, como los animales y vegetales, nos repetimos, y es la única forma de sobrevivir y de existir. Sin repetición no es posible la vida. Y los argumentos hay que esgrimirlos una y otra vez cuando vienen a cuento, o al menos en mi caso, cuando yo lo considero oportuno. Y en este caso me parece que es oportuno mencionar lo que acabo de decir. Y estas personas que están todavía en contra del perro de presa canario negro, pues estos carecen de entidad propia, estos no tienen criterio propio. Repite, es lo que se llama hablar por boca de ganso. ¿Qué significa hablar por boca de ganso? Lo que han oído. ¿Y de dónde lo oyeron eso? Pues eso, como digo en uno de los vídeos, eso viene de Manuel Martín Bettencourt. Cuando dejamos de relacionarnos, cuando yo vivía en Tamaimo y yo no cedí a su afán de dominar, de organizar, de meter el cazo en algo que yo no quería para nada,
Pues este señor entonces me cogió una inquina tremenda y cuando yo escribía artículos donde denunciaba hechos ciertos que se recogen en el libro, aparte de los vídeos, que es una cosa muy posterior, en el libro del 91, que parte del libro del 91 está en el libro que publicamos hace poco. Bien, entonces este señor fue el que estuvo sembrando lo de Verdino y Verdino y Verdino. Pero es que este señor, la cultura que tenía, él iba vestido del siglo XX, ahora va vestido del siglo XXI, pero lo que era a nivel cultural, ni siquiera en su ramo de la pintura, que nunca hizo nada, aunque hizo alguna colectiva, hizo alguna cosa, no sé si era una colectiva, distintos pintores en una exposición, pero este señor no ha significado nada en el mundo de la pintura. Y él trabajaba en una oficina, según él me había comentado, tenía que ver algo con estadística. Sentado allí delante de una máquina de escribir y luego pues cuando aparecen los ordenadores pues delante de un ordenador allí sus 8 horas de trabajo o las horas que fueran y a su casa. Y entonces esto de los perros de presa fue un hobby que se le despertó cuando me visitó a mí en Tamaimo a ver qué era eso del perro de presa canario por unos artículos que yo había publicado y por la publicidad que tenía yo, las gacetillas que tenía, una gacetilla en el periódico El Día, en anuncios, eso se llaman gacetillas, fija todo el año. Entonces este señor vino con la familia, que los hijos eran muy pequeñitos, y el mayor, si mi hijo mayor tiene 55 años, por cierto, que el otro día se comunicó conmigo, que dice que si todo sale bien, ahora en invierno vendrá con sus 2 hijos suecos, porque lleva viviendo muchos años allí. Bueno, pues si José tiene 55, Alejandro pues tendrá 56, 57 años. Era un poquito mayor que él, ¿no? Bien, que mi hijo. Entonces, la inquina que me cogió a mí, porque claro, ya cuando yo lo desautorizaba, que no era con poca frecuencia, porque yo denunciaba mucho los tejes y manejes del club, las maneras de llevarlo, y claro, como ellos eran los presidentes, cuando no era, primero fue Enrique Fajardo, el primero, que no era del mundo del presa, luego ya lo sustituyó Juan Quevedo Martiñón, que estuvo poco tiempo, luego ya Manuel Martín Betancourt, y ahí es cuando él se hizo con las riendas del club, y luego, cuando él lo dejó, Miguel Ángel Pichón González, o sea, Miguel Ángel González. Luego, un tiempo y volvió a ser el presidente. Luego ya con el tiempo fue Antonio Gómez Ramírez. Luego con el tiempo fue también Ricardo Ramas. Y así. Y todo siempre ahí en la misma línea. Y este señor fue el que se empecinó cuando resulta que es que fracasaron con la capa negra, que ya le iban a meter pitbull, pero claro, como yo dije en algún artículo mío, en algún trabajo, pues una cosa era proyectar y otra cosa llevarlo a cabo y seleccionar. Y entonces no fueron capaces. Entonces todo era en contra. Pero mira cómo Miguel Ángel, el Pichón, sacó una camada con ese perro que yo le localicé gracias a Clemente Rey Santana, que fuimos a verlo, y entonces el hombre se comprometió, sí, que le lleváramos una perra, era la de Miguel Ángel. Y sacó una camada. Pero luego, como no fueron capaces, todo era capa negra no, capa negra no, capa negra no. Porque era del dogo alemán. Ahora dicen que si es de este que dice de forma despectiva, ¿no? Al señor le responde al señor norteamericano que no, que eso nada. Y Manuel Martín Betancourt, la entrevista que le hace el señor de ahí de Serbia, que está en internet, la pueden ver, no recuerdo el nombre. Bueno, pues él, cuando le pregunta el entrevistador sobre la capa negra, pues ahí se despacha él siempre con la cantinela de siempre, porque este señor no tiene más luces. En lugar de darse cuenta de que ha metido la pata en un momento determinado, no siga usted repitiendo. Hable la verdad, lo que yo estoy planteando. Sí, nosotros lo intentamos y no lo logramos. Todo se quedó en un proyecto iniciado, lo iniciamos, pero no se llevó a cabo, no quedó en nada, como se suele decir, ¿no? Bueno, pero claro, ahí estamos nosotros, y yo tengo que hablar por mí mismo,
no por los demás, y ahí he estado yo, capa negra, capa negra, capa negra, capa negra. Pero cuidado, yo estuve defendiendo la capa negra desde el principio. Y en Gran Canaria, en el primer registro de raza, yo no presenté nada de capa negra, era gente del club de allá. De cuando Agustín López Melo no había dejado a los del club de allá, que los traicionó totalmente, que eso está en el libro, y en uno de mis vídeos o en dos de los vídeos, ¿no? Los traicionó, se puso del lado de estos después de que habían estado pleiteando mediante el abogado Ripollés, que era el decano de los abogados, pues los dejó colgados después de haberle pagado al abogado, que yo se lo conseguí porque me pidieron a mí, me pidieron que localizara un abogado competente para ellos litigar con la oficialidad del club de aquí, el club de allá o el de aquí. Querían litigar a ver cuál se quedaba con el club de cara a la Sociedad Canina Española. Y yo les busqué un buen abogado, Ángel Ripollés, que era el decano del Colegio de Veterinarios, digo, de abogados. Bien. Pues después de eso abandonó a Agustín López Melo, los abandonó y se puso del bando de estos. Y como él era juez especialista elegido por el club, lo mismo que yo, pero en el caso mío con muchos más conocimientos que Agustín López Melo y que Manuel Martín Betancourt. Pero claro, como yo era crítico y había sido crítico con el club, y ser crítico con el club significa ser crítico con los que dirigen el club, Entonces a mí nunca en ningún momento me llamaron, de lo cual a mí no me pesa nada. Y yo siempre he ido por libre y eso me ha beneficiado muchísimo. Pero yo era voluntariamente libre, iba por libre y hasta nuestros días. Y eso me ha beneficiado muchísimo el no haberme hecho de ningún partido, ni de izquierda, ni de derecha, ni de centro, ni de nada. Y eso no, por eso no he sido nunca condicionado. Yo me he llevado por mis ideas. Y yo no digo que mis ideas sean las únicas y las únicas buenas, pero yo tengo que seguir mis pasos con arreglo a mis criterios y no seguir los pasos con los criterios de otros. Bueno, pues esta gente unos a otros se condicionaban. ¿Y quién era el perrito que más meaba en el club durante mucho tiempo? Manuel Martín Betancourt. Y los demás, una cuadrilla de borreguitos adocenados que no sabían ni dónde tenían la mano derecha, con respeto al perro de presa canario, de otras cosas quizás sabían mucho, ¿no? Pues este señor era, con el acólito Miguel Ángel Pichón, el que dirigía el tráfico. Ya ni Juan Quevedo Martinón, Enrique Fajardo, eso se mandó mudar, como se suele decir aquí en Canarias, se fue a otras cosas, siguió en lo suyo y asunto terminado. Entonces, pues hemos llegado hasta nuestros días. Pero la capa negra la tuvieron que admitir forzosamente, oficialmente, el club oficial. ¿Por qué? Porque estaba reconocida. Y el club la había aceptado, la capa negra. Porque no le tocaba más remedio. Pero él otra vez para atrás. O sea, de una deficiencia mental tremenda. Y entonces todavía siguen batallando y, como yo digo, vaya forma de pasar a la posteridad, ¿no? La negación, la negación, la negación, sin sentido. Porque si tuviera un sentido, ¿por qué esa postura de negación no la han mantenido con respecto a la capa gris? A los cruces reiterados de Bullmastiff. ¿Por qué no? ¿Qué tenía de bueno el Bullmastiff, los cruces de Bullmastiff, y no lo tenían los demás? Porque lo dijo García, ¿cómo se llamaba? Quique García, el profesor de universidad, que les dio una charla para meter Bullmastiff, y ellos le hicieron caso, porque no tenían los criterios claros. Entonces metieron Bullmastiff y Bullmastiff. Y en la capa gris, yo digo que a mí no me gusta porque da tufo a Bullmastiff. La máscara negra hasta arriba los ojos, ¿no? Muchos de ellos la expresión, el hocico, la forma, no me gusta. Luego ya con la cría y la selección en algunos ha desaparecido bastante, ¿no? Pero nunca se han metido contra eso. Solamente la capa negra, la capa negra. Pero como yo dije ya en el primer trabajo que se publicó en la revista Todo Perros, digo, vamos a ver. El dogo alemán de capa leonada, capa tigrada o capa la que sea, exceptuando la negra, los cruces con dogo alemán sí eran buenos. La capa negra no.
porque viene de dogo alemán, pero vamos a ver, en la misma camada puede haber negros si es que el padre o la madre es dogo alemán. Eso estamos hablando de hace muchos años atrás, ¿no? Eso no es de ahora. Ahí viene el origen, ¿no? ¿Y por qué no decimos y Felo y Monzón si no sabemos ni de dónde venían? Bueno, pues era lo que había. Era lo que había. Y Bobby, que lo traje yo de Gran Canaria, de Arucas, no sabemos ni de dónde venía. Era un perro tipo presa. Y cuando se popularizó, que Manuel Martín Bettencourt lo dice, la misma expresión que yo popularicé, tipo presa. Bobby era un perro tipo presa. Y el Toby y el Hey, hijos de Bobby de Piva, eran tipo presa, que yo ya les llamaba perro de presa canario. Y el perro que tenía Guillermo de las Mercedes, que no dejó descendencia, que era un perro de presa canario, no, era un perro tipo presa. Moreno y Tinto eran dos perros, que había más hermanos por ahí, eran tipo presa, no eran perros de presa canario. Y Piva no era una perra de presa canaria, no había concepto de raza, no había patrón racial, no había nada. Empezamos dando palos de ciego, todos. Lo que pasa que hubo personas, ¿cuál es mi caso? Que yo me dediqué solamente al mundo del perro, adiestrando, criando pastores alemanes, criando dobermans, criando podencos canarios, criando podencos ibicencos, luego cockers ingleses, westies. Yo vivía del perro, en plan profesional. Y presa, que al principio los perros de presa no los quería nadie, ni se vendían. Yo vendía pastores alemanes, westies, a 100.000 pesetas. Pastores alemanes los vendía bien vendidos, ¿no? Para la economía de la época. Y yo vendía, por ejemplo, cuando compré esta finca, yo los vendía a 30.000 pesetas. Si tenía una camada de 7, y con los presas que hacía yo, y con los negros que hacía yo, pues nadie los quería. Yo le regalaba un cachorro negro a Angelito, un ovejero de aquí arriba, y me lo menospreció, no lo quiso. Bueno, pues ahora resulta que tiene uno negro, pasado muchos años, un perro negro, que me lo enseñó hace pocos días, de capa negra. Y yo no le quise recordar de cuando yo le regalaba aquel perro. Bueno, pues aquel perro que él no quiso, vino un italiano y pagó 150 creo que fueron, por ahí. 150.000 pesetas por el cachorro y se lo llevó. Pero era un extranjero que vivía en el Puerto de la Cruz. Bien. Entonces, al principio, para los criadores profesionales, para que los que vivíamos de los perros, el presa no era futuro. Lo que pasa es que a mí se me metió entre ceja y ceja sacar el perro de presa, ya de, como se suele decir, de metidos, o sea, de ahogados al río. Pues yo venga. Y la primera camada los vendí en 12.000 pesetas, que estaban bien vendidos. De 5 vendí 4. Y Tamay me la quedé yo. Bueno, y luego ya cuando pude meter capa negra, pues le metí capa negra. Y se presentó de casualidad un perro que era hijo de una dogo de Burdeos, con un perro de presa negro, con un dogo alemán negro. De un cruce que yo no busqué el cruce, me vino aquí un amigo mío con un perro que se lo habían regalado, que era ese. Y entonces yo ahí vi el cielo abierto. Ahora, ¿y yo lo di a conocer? No, lo mantuve en secreto. ¿Para qué? Pues aquello de Ortega y Gasset, si quieres ir seguro por la vida, haz como el iceberg. El iceberg, que es leído en español, ¿no? El 80% debajo del agua y el 20% en la superficie, porque te van a machacar. Bueno, pues yo lo mantuve en secreto durante años. Y lo digo ahora, años, pero yo ya lo he manifestado del dogo alemán y ya dije, de ese cruce vinieran esos perros. ¿Y de quién era la dogo de Burdeos? Pues yo me imagino que sería, porque aquí no había más dogos de Burdeos, de los que trajo Manuel Martín Bettencourt. ¿Qué cruzó? Él, para sacar perro de presa, que ya eso es de dominio público. Y el otro día me lo recordaba de Ezequiel, que iba a comer una vez en semana a su casa. Y eso Ezequiel lo conocía muy bien. Por cierto, antes de ayer me llamó. Estuvimos charlando un ratito. Y hace poco estuvo por aquí a llevarse unos perros. Bueno, pues las cosas son así, de complejas, pero que si uno intenta taparlo, es imposible, porque al final aflora todo.
La realidad siempre aflora y la mentira se descubre. ¿La mentira qué es? Pues decir que es otro origen. Entonces, claro, cuando a mí me han preguntado, ¿y la capa negra? Yo decía, a un colombiano le dije esto, del iceberg, ¿no? Y a más de uno le dije, si yo te lo cuento, sabes tanto como yo. Pero ya a estas alturas, y dado cómo viene rodando todo este tema de la capa negra, pues sí, ya llega un momento que dices, no, ahora sí, ahora esto a la superficie. Pero claro, ya estamos años luz. Yo tengo la capa negra aquí muy bien metida. Me he preocupado en tener, ahora mismo tengo una perra de esa línea de atrás, de generaciones atrás, la capa negra. Tengo capa negra y tiene de 6 cachorros, 4 son capa negra. Luego tengo una perra excepcional, capa negra. El padre, capa negra. ¿Qué más tengo de capa negra? Hay más. Shia. Shia es capa negra. Bueno, todo eso. Ahora, ¿es difícil mantener la capa negra? Hombre, hay que prestar atención simplemente. Y tener el número de ejemplares suficientes que no se toquen demasiado en consanguinidad para seguir manteniendo la capa negra. Y lo ideal es, sin salirte de esta genética, es concentrar la capa negra y tener un semental que venga de capa negra con capa negra. Es en lo que estoy ahora. Y la capa negra seguirá. Y la capa negra es la que más demanda tiene. ¿Por qué razón? Pues bueno, yo saco mis conclusiones, ¿no? Es un perro muy atractivo y como nadie lo tenía, pues basta que tú tengas capa negra que lo demandan. No solamente fuera de aquí en las islas hay gente que están esperando desde hace más de año y medio y casi 2 años por un cachorro de capa negra que no hemos podido, porque el año pasado no tuve mucha fortuna en la cría, ¿no? Bueno, pero no hay que desesperar. A veces me desespero, pero no hay que desesperar. Hay que seguir y seguir y seguir. Y cuando una camada no te ha salido bien y se te han muerto, pues te aguantas. Y si ahora aquella perra que tenías tanta ilusión, que le pusiste a Congo y no quedó preñada, te aguantas. Y así sucesivamente. Pero esto es una carrera de fondo. No es una carrera de velocidad. Yo tengo paciencia, yo soy una persona con mucho temperamento, con mucho entusiasmo, pero me parece que con la cabeza centradita y lo tengo asumido desde hace muchos años, que esto es una carrera de fondo. Piano, piano, como dicen los italianos, se va più lontano. Como quieras, no, tienes que criar en el tiempo, los plazos del tiempo, las estaciones, los celos de las perras, Y luego ya digo, las que no quedan preñadas. Bueno, pues ahora mismo me estoy viendo que me han quedado 2 vacías. Bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Pues que no estaban ovulando, reciben macho pero no estaban ovulando. Pues ¿qué vas a hacer? Ahora, yo tengo un material en mi criadero pues que me permite durante generaciones ir haciendo mis cruzamientos sin salirme de ese mínimo de endogamia que es imprescindible para sacar una constante genética, una homogeneidad. Si no hay endogamia, no cuidado, no con una concentración ahí porque después empiezan todos los defectos, pero mediante la endogamia se logra, y si no, que estudien genética los que estén interesados en el conocimiento con respecto a la cría en todas las razas animales. La única alternativa para fijar un prototipo es la endogamia cruzada. Entonces ya vas viendo qué perra le pones el macho a aquel, que tiene a lo mejor en 2 generaciones parte de los progenitores, de los ancestros son de la familia. Entonces ahí no aquello como los egipcios y las monarquías en los países donde se ha permitido, o entre los griegos que fundaron Alejandría siguiendo el modelo egipcio, ¿no? Con el hermano con la hermana, los humanos, el hermano, y la ley lo permitía, el hermano, es más, lo fomentaba, porque si la alta realeza lo hacía, pues el hijo con la hija, entre hermanos,
entre padre con hija y así sucesivamente, bueno, y en Europa, y así Carlos V tenía la mandíbula que tenía y así toda esta gente, ¿no? Bueno, pues, pero la endogamia es imprescindible. Y cuando nos encontramos con que, porque lo ideal es trabajar con pedigrí abierto siempre y cuando el perro que vayas a utilizar de capa negra o de otra capa, pero en este caso estamos hablando de la capa negra, siempre y cuando el perro aquel sea prototípico. Y lo incluyes en tu plan de cría. Y luego por otro lado que haya otro, pero como no ha habido, pues entonces lo que tenemos que hacer es ir trabajando y luego ir abriendo, ir abriendo. Y ya luego llega un momento que puedes utilizar otros ejemplares. El problema es que no hay criadores profesionales que tienen esto en la mente y en el papel. Porque eso hay que tenerlo en la mente y en el papel. Todo perfectamente planificado. Para que fijar la capa negra, por ejemplo, para que tengas un semental que ya llega un momento que tiene 4 generaciones de capa negra. Ya está. 4 generaciones en todo el criadero de libres de displasia de cadera y de codos. Bocas completas. Limpios de monorquídeas. Y no hablemos de criptorquídeas porque no se pueden reproducir. Pues todo esto forma parte de la cría de perros, no estoy hablando ahora de otros animales, de perros, de canes domésticos, ¿no? Entonces, bueno, pues en eso estamos. Yo intento aportar estos datos para seguir aclarando los conceptos, que les sirva a criadores, porque el aficionadillo que se sienta delante del ordenador, que le gusta escuchar a Manuel Curtó o al otro, al de más allá, pero que nunca va a comprar un perro de presa canario, pues está muy bien como divertimento para esas personas. Pero aquí lo que yo me planteo, y me imagino que así se lo plantearán más de 4 criadores de perros de presa canario, lo mismo que en otras razas, pues no solamente la cuestión crematística, la cuestión de dinero, vender, no, es la preocupación por la continuidad de la raza de la mejor manera. La mejor manera, la mejor forma de fijar el prototipo. No salirse, más bien todo lo contrario, concentrarlo. Y entonces, pues será un éxito total. Pero eso no se hace en 4 días, se hace con el tiempo y tienes que contar con los celos de las perras. Y eso se hace con el tiempo. Y a veces cubres una perra con un perro y estás ilusionadísimo con la camada. Luego, cuando ves la camada, ya no te hace mucha gracia. Y otro cruce que tú no tenías esa gran ilusión, sino, bueno, vamos a ver, pues esa es la que ha cuajado bien. Bueno, porque la genética es así. No sabemos cómo se va a combinar esos genes ahí dentro, ¿no? El óvulo con el espermatozoide. Y hay muchas sorpresas. Ahora, si conocemos nuestras líneas, sabemos por dónde vamos, pues ya tenemos un gran recorrido andado. Y eso hay que tenerlo aquí dentro. Y en los papeles. Hoy en día decimos los papeles, ahora lo tenemos en internet, bueno, en el ordenador. Pues nada, para el próximo vídeo, si no me olvido y no me o veo que es más interesante hacer otro vídeo, me voy a referir a un importantísimo cambio que estamos llevando a cabo aquí en estas instalaciones. Mañana, y si esta tarde me diera tiempo, lo haría esta tarde, porque lo tengo ahí en la cabecita y en la realidad que se está viviendo en nuestras instalaciones. Quiero hacer un vídeo. Si esta tarde no puedo, mañana. Así que un cordial saludo. Pongan un perro de presa canaria en sus vidas de calidad y de selección que les hará felices a ustedes y a sus hijos. Hasta el próximo vídeo.